Bendiciones, mis amados hermanos. Qué tremendo gozo, qué tremenda alegría es poder estar una vez más aquí con ustedes en este programa Pensando según la Palabra. Es un enorme gozo, Jimmy, y una hermosa alegría una vez más llegar hasta la comodidad de su hogar, donde usted nos esté escuchando, ¿verdad, Jimmy? Es una enorme bendición poder ingresar este día hasta su hogar para que juntos podamos compartir este grandioso tema acerca de la importancia de la profecía. Así que esta es una enseñanza poderosa que queremos que usted reciba y que pueda ser de bendición para su vida, en el nombre de Jesús. Así que bienvenido, mis amados hermanos, reciban esa cordial bendición y bienvenida de nuestra parte, y pidiéndote de manera muy especial que tú puedas compartir esta transmisión para poder llegar al mayor número de personas, al mayor número de gente en esta hora, en este momento. Así que te pedimos de manera muy especial, independientemente de la red social donde nos estés viendo, ¿verdad? Por Facebook, por YouTube, por nuestras diferentes plataformas de transmisión. Para nosotros será una tremenda bendición poder bendecir al mayor número de personas, y a ti que fielmente todos los martes a las 7 de la noche está pendiente de esta programación, y esperamos poderte edificar de la mejor manera en este día. Así que, ¿qué te parece, Jimmy, si comenzamos de una vez a tocar el tema, la importancia de la profecía? Y este es un tema que yo creo, una serie de enseñanzas que le vamos a ministrar, creo que muy importante, Jimmy, para la iglesia. Totalmente. Muy importante. Y mire lo que dice la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 19 al 21. Dice: no apaguéis al espíritu. Y mire lo que dice. Y dice: no menospreciéis las profecías. Las profecías. Y añade: examinarlo todo y retener lo bueno. Mira qué verso. El verso nos está diciendo: no menospreciéis la profecía. De repente usted es una persona afín a nuestro ministerio, y lo más probable es que usted sea de esas personas que no menosprecia la profecía, porque queremos la importancia, pero queremos señalar el día de hoy la importancia de la profecía, y más en este tiempo, mis amados hermanos. Entonces, si Dios nos dice, Jimmy, que la Biblia nos dice que no menospreciemos la profecía, nos lo está diciendo porque Dios quiere comunicarse con su pueblo. Es correcto. Dios quiere hablarnos, quiere instruirnos, ¿verdad? Y donde nos dice no rechacemos la profecía, muchas personas han rechazado la profecía, la voz de Dios. Eso es tremendo. Yo puedo rechazar aunque no, que es una falta de respeto, la voz de una persona. Ajá. Ahora la voz de Dios. Es correcto. Y la profecía es uno de esos medios que Dios utiliza para hablar a su pueblo. Sabemos que Dios nos habla a través de la palabra, mas sin embargo la palabra se nos tiene que ser revelada. Así es. Pero la profecía, Jimmy, es una palabra personal. Uh-huh. Yo sé que la palabra de Dios, la Biblia, es para todos, uh-huh, pero la profecía es personal. Correcto. Es algo que tiene que ver directamente con el corazón de los hijos y de las hijas de Así Dios. Es. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que entender? Es que Dios es un Dios personal. Él quiere tener una relación de intimidad y de comunión con cada individuo, mi amado hermano. Por eso cuando la palabra profética viene directamente a la persona con la cual Dios se quiere comunicar. Yo sé que hay palabras proféticas para la iglesia, pero cuando estamos hablando de profecía personal, porque básicamente vamos a hablar de profecía personal, Dios se quiere comunicar íntimamente con la persona a la cual Dios le está hablando. Así es. Entonces, mire qué tremendo, mi amado hermano. ¿Desde dónde nosotros podemos entender esto? Bueno, desde el principio. El Padre tenía íntima relación con Adán y Eva. Totalmente. En el huerto del Edén, Él hablaba estrechamente con ellos. Tenía una relación íntima. Por eso, a causa de la caída de Adán, ¿verdad?
Dios lo primero que dijo: ¿dónde estás? ¿A dónde estás, Adán? Porque Sí. hubo una ruptura. Hubo una ruptura. Y mire lo que le voy a decir. La profecía, mi amado hermano, ya sea que usted la reciba, ya sea que usted sea de las personas que profetizan, esto nos habla entonces de una íntima relación con Dios. ¿Sí o no? Correcto. Entonces, yo le voy a pedir a Jimmy que me ayude con Isaías capítulo 59, verso 1 y el verso 2, porque con la caída de Adán, ¿verdad? Los ojos de la humanidad fueron cegados. Y no solamente no podían ver a Dios, sino que tampoco podían oír a Dios. Y el profeta escribe unos versos muy importantes, muy interesantes, que vamos a leer. Isaías capítulo 59, del verso 1 al verso 2. Dice así: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Oiga bien, entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia? La Biblia dice que la barrera de separación es el pecado, es la iniquidad del hombre. Para no oír, mi amado hermano, es imposible comunicarse con Dios. La humanidad le es imposible a causa del pecado, y a causa de la iniquidad o de la maldad de su corazón. Entonces, no cualquier persona se puede comunicar con Dios, ni Dios con él, a causa de esto. Dice: han hecho división entre vosotros y yo, dijo el Señor. Entonces, mi amado hermano, si Dios dice esto, es que Dios nos está diciendo: yo me quiero comunicar contigo, pero no puedo. No puedo comunicarme contigo. Gracias a Dios por los profetas, gracias a Dios por las profecías que nos vienen a hablar de parte de Dios, ¿verdad? Nos pueden hablar ya sea para arrepentimiento, nos pueden hablar para encauzarnos en el propósito, porque aquí es donde entonces los profetas y los que profetizan vemos la relevancia, porque Dios, queriéndose comunicar con el hombre, no puede a causa del pecado, a causa de la iniquidad. Entonces Dios tiene que enviar un mensajero, Dios tiene que activar un don para poderle hablar al pueblo de Dios. Y la Biblia aquí dice que lo más tremendo de este verso es que este verso dice que es que la humanidad, oiga bien, escuche lo que le voy a decir, porque Dios viene hablando desde el principio. Siempre Dios ha hablado. Y más en este tiempo que contamos con profetas y personas que profetizan, pero el verso dice que es la humanidad que no ha querido oír a Dios. Es la humanidad que se ha vuelto insensible a la voz de Dios y a la voluntad de Dios, porque Dios, a causa del pecado, Dios levantó profetas para hablarle a su pueblo. Dios levantó gente que profetiza para hablarle a su pueblo. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que es la misma humanidad que no ha querido escuchar a Dios, ¿verdad? Entonces el ministerio profético es importante. La importancia de la profecía, ¿verdad?, es tan importante para anunciar el mensaje de Dios, aunque la gente no lo quiere escuchar. Es tremendo porque las personas, bueno, como nos dice en este versículo, que lo que nos separa la voz de Dios a escuchar a nosotros es el pecado, es la iniquidad, ¿verdad? Son las maldades. Y es algo tremendo porque al usted y yo no escuchar la voz de Dios, lo tremendo es qué voz estamos escuchando, sobre qué voz estamos siendo nosotros dirigidos para obrar, para operar en nuestra vida, por Dios o por el maligno, ¿verdad? Porque alguna voz tenemos que estar escuchando. O la voz de nuestra alma, de nuestro propio corazón. O la voz de nuestro propio corazón, que la Biblia aún dice que es engañoso. Por supuesto, no podemos confiar. No podemos confiar. Yo siempre digo, jamás el Espíritu Santo te va a decir: no te congregues, descansa hoy. Sí, no, jamás. Él no te va a pedir que no sirvas a Dios, y jamás te va a pedir o te va a decir: tranquilo, estás ahí sentado y estás bien en la silla de la iglesia. No, jamás el Espíritu Santo te va a decir esas cosas. Entonces, ¿quién te dice eso? ¿Verdad? Entonces, como le decíamos hace unos momentos, entonces toma relevancia. Si el hombre no ha querido escuchar a la humanidad, qué importantes son los profetas. Totalmente. Qué importantes son la gente que profetiza, porque los profetas son los canales de la comunicación. Hoy, gracias a Dios, nos comunicamos, no sé, por las redes sociales, ¿verdad? Sí.
hacemos pública nuestro pensamiento por teléfono, por a WhatsApp. Hoy gracias a Dios pudimos llegar por este medio que usted nos ve hacia allí donde usted nos está viendo, valga la redundancia. Son medios, son canales de comunicación. Totalmente. Pero sí, los claro. profetas son esos canales de comunicación que Dios ha utilizado. Por esta razón Dios escogió hombres a través de los cuales Él le pueda hablar a la humanidad, porque la humanidad a causa del pecado, a causa de la iniquidad o por diferentes circunstancias no puede tener esa relación. Entonces los profetas hablan. El pueblo de Dios también, a veces el pueblo de Dios no está en comunión íntima con Dios, entonces Dios tiene que utilizar estos canales, ¿verdad?, para hablarle a su pueblo, mi amado hermano. Por eso Dios esto lo ha hecho desde el principio. Levantó a los patriarcas, levantó a los profetas, y son mensajes que han perdurado para la iglesia hasta el día de hoy. Entonces mira qué importante. La comunicación hoy en día es una de las herramientas más eficaces que hay, ¿verdad? Por medio del internet vemos Facebook, vemos WhatsApp, un mundo de aplicaciones que hay, ¿verdad? Pero Dios siempre ha querido comunicarse con el hombre desde el puro principio. Usted empieza a leer Génesis y sigue para allá con los demás capítulos, con los demás libros de la Biblia, y usted ve comunicación, Dios con el hombre, Dios con el hombre, Dios con el hombre. ¿Para qué? Para revelar su propósito. El punto importante de que tenemos que escuchar la voz de Dios es porque Dios quiere a nosotros revelarnos su propósito, ¿verdad? Tal vez usted dice, no, es que yo solo tengo que escuchar la voz de Dios, que Dios me hable así desde Directamente. desde el cielo, que me hable desde arriba. Pues puede pasar, no le voy a decir que no. Ese es el propósito, en realidad. Es el propósito. Pero Dios también tiene medios para hablarnos, ¿verdad? Tiene apóstoles, tiene profetas, tiene maestros, tiene pastores, está la oración, está la palabra, ¿verdad? El asunto es, Pastor Obed, estamos escuchando nosotros, sus hijos, su pueblo, su iglesia, la voz de Dios, estamos prestando atención a su palabra. Es correcto. ¿Verdad? Dios tiene muchos medios. De hecho, la palabra es la palabra profética más segura. Pero mi amado hermano, muchas veces no la entendemos. Sí. Muchas veces vamos a necesitar un medio, que alguien que nos predique, que nos enseñe la palabra. Por supuesto. De repente, mi amado hermano, vamos a necesitar entonces la voz de un profeta o de alguien que profetice para que nos hable los designios de Dios sobre nuestra vida, ¿verdad? Por diferentes circunstancias y razones. Eso es un medio. Entonces, yo le voy a pedir a Jimmy que me busque Hebreos capítulo 1, del 1 al 2, porque quiero que veamos cómo Dios trabaja, porque Dios podría aparecerse y decirle a la humanidad, yo te amo, pero ¿qué hizo Dios para hablarle a la humanidad allí? Envió un mensajero, un Mesías, Así un es. enviado. Dice Hebreos. Es Jesucristo. Así dice: Dios, que de muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, dice, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Oiga bien, Dios envió un mensajero. No está invalidando a los profetas, sino que el mismo Cristo tuvo que comisionar a otros también para enviarlos y seguir hablando de parte de Dios. Correcto. Entonces la estrategia es, Dios pudo venir y hablar directamente. Es cierto que tenemos el Espíritu Santo, mas sin embargo usted tiene que entender que el Espíritu Santo comisiona a otros para hablar en el nombre de Dios. Sí. Entonces el Espíritu de Cristo ahora está en nosotros, comisionados, en este caso a los ministros de Dios, a los profetas de Dios, para hablar en su nombre y edificar la iglesia, hablarle al mundo, ¿verdad? Advertirle al mundo para arrepentimiento y hablarle a la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo. Le voy a leer 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16, que dice: no hay duda de que el gran misterio de nuestra fe, Él se manifestó como hombre, fue vindicado
por el Espíritu Santo, visto por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria. Bendito sea el nombre de Dios. De este es que nosotros ahora damos testimonio. Los patriarcas y los profetas del Antiguo Testamento daban testimonio de Cristo, del Mesías. Nosotros no damos testimonio de que Él, sabemos que Él va a venir en una segunda venida, pero ahora damos testimonio de que ahora Él se ha manifestado. Ellos daban testimonio de que el Hijo de Dios o el Mesías iba a ser enviado a esta tierra para que el hombre pudiese accesar a Dios. Ahora nosotros damos testimonio de que eso es una realidad. Por eso somos un pueblo profético del nuevo pacto. El nuevo pacto es que ahora hay un nuevo pacto en Cristo, y de Él damos testimonio, y Cristo habla a través de nosotros. Entonces Jesús es Dios manifestado en carne, es la misma palabra hecha vida, encarnada, y Él es el más grande mensajero de Dios. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Dios? Levantar un mensajero, enviar un mensajero y hablar en su nombre. Porque Dios siempre ha querido trabajar a través de la humanidad. La Biblia dice que Dios no hace nada si antes no lo anuncia a sus santos los profetas, no se los revela a sus santos profetas y siervos de Dios. Entonces, mire qué tremendo que es la estrategia de Dios, y por eso estamos hablando de este tema. Entonces, Jesús fue el principal vocero de Dios en esta tierra. Sí. Y lo es para nosotros también. Los pensamientos, las palabras y los planes celestiales, así como el patrón de vida, se hizo un hecho visual en Cristo. Cristo fue un mensajero viviente, y en Él vimos manifestado verbalmente a través de sus enseñanzas la voluntad del Padre. Entonces, dígame usted si no es un mensajero de Dios. Claro. Un mensajero extraordinario. Entonces, Jesús era la misma sabiduría del Padre manifestada. Ve aquí estamos viendo algunas características de un vocero mensajero de Dios. Dice que Jesús abrió el camino para que Dios viniera a habitar y una vez más hablar y habitar entre nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Qué sucede con una palabra profética? Es lo que hace la palabra profética. Trae la manifestación del Dios invisible sobre los corazones y las vidas de las personas. Por eso Jesús es el prototipo de esa nueva raza de mensajeros de Dios, de ese pueblo profético. Él es el comienzo de un nuevo hombre creado por Dios, ya no conforme a Adán. Por eso dice la Biblia que es el postrer Adán, ¿verdad? Y nosotros somos conformados o hechos a la imagen y semejanza, así como fuimos creados en el principio, ahora somos hechos y semejanza de Cristo. Por eso somos mensajeros de Dios. Y nosotros vamos a ver en la Biblia que Dios, para poder operar en la tierra y declarar sus propósitos, Dios siempre vino a hablar con el hombre primero. Así es, totalmente. Y es poderoso porque Dios quiere hablarnos, ¿verdad? Dios, como decía ahorita el apóstol Obed, Dios ha hablado primero, ¿verdad? Es la importancia de nosotros que podamos escuchar la voz de Dios y sobre todo obedecerla, ¿verdad? Así es. Y obedecerla, porque muchas veces hemos escuchado la voz, pero no la obedecemos. Y es tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Es algo que cada uno de nosotros tiene que analizar, ¿verdad? Porque es muy importante. Ahorita miraban en el libro de Proverbios, que dice, Proverbios 1:5 dice: escucha esto el sabio y aumente su saber, ¿verdad? Qué importante es que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, podamos escuchar la voz de Dios, y que no solo conocer letra, ¿verdad?, sino conocer el Espíritu, ¿verdad? Con qué dirección nos está hablando a nosotros el Espíritu Santo de Dios en nuestra iglesia, en nuestra vida, sobre qué quiere el Espíritu Santo que nosotros hagamos, que juntos como iglesia, al escuchar su voz, podamos ser parte, como nosotros acá en Luz y Vida, parte de una visión, ¿verdad? Una visión y una misión, ¿verdad? Para hacer, para orar, para operar, para manifestar el reino de Dios en nuestras vidas. Por supuesto. Entonces, mis amados hermanos, vámonos al siguiente escenario. El Padre envió a Cristo para dar testimonio de Él. Por eso Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Ahora Cristo se va y asciende a los cielos, pero no nos deja solos, no nos deja huérfanos,
nos envía al Espíritu de Dios, que nos guiará a toda verdad. a toda verdad. Y el Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia, y por eso hoy tenemos una Biblia que nos revela a Dios, que nos revela sus planes, y para que fuesen conocidos y entendidos a la plenitud por el hombre. Entonces, mi amado hermano, esa es la estrategia de Dios. Y si nosotros nos vamos a la Biblia, que este es un manual profético de los diseños de Dios, ahí está la revelación del plan de Dios para el hombre. Ahí se nos revela a Jesús como el consumador del plan redentivo de Dios, y esta palabra se le fue entregada a la iglesia como guía y manual para su destino. Pero fue obra del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que la Biblia fue inspirada por Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo para exhortar, para corregir, para preparar y capacitar al siervo de Dios para toda buena obra. Entonces, mi amado hermano, vemos que Dios nunca ha pretendido, ¿verdad?, dejar solo al hombre. Entonces, aquí nos volvemos una vez más al tema del profeta, porque el profeta, mi amado hermano, también, así como lo fue Cristo, así como lo es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que no digo que el Espíritu Santo no le habla a los hijos de Dios, mi amado hermano, pero el profeta también es un ministerio dado por Dios, como los otros 4 ministerios, que cada uno tiene su propósito. Pero el profeta es levantado por Dios como el gran comunicador de Dios en el presente para la iglesia. Ninguna revelación, y esto es importante, porque la gente dice, bueno, si ya tenemos la Biblia, entonces ¿para qué los profetas? Hay gente que dice, no, Dios hablaba por los profetas antes porque, ¿cómo se llama? No había Biblia, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué necesitamos los profetas si ya Dios habla por el Hijo? Mi amado hermano, recuerde que el Hijo repartió el manto en 5 y comisionó 5 ministerios para extender el reino y el mensaje de Cristo, de Él mismo, a las naciones de la tierra. Ahora, usted tiene que entender algo muy importante. ¿Por qué entonces los profetas? Porque los profetas vienen a confirmar lo que Dios ya ha hablado. El profeta testifica de Cristo. Por eso ninguna revelación extrabíblica, ¿verdad?, va a salir de un verdadero profeta. Ninguna revelación extrabíblica va fuera de la palabra de Dios. Un profeta verdadero, ¿verdad?, no se va a salir de ese marco de la palabra, porque viene a testificar, a dar testimonio profético de ello. Entonces toda revelación o profecía debe estar contenida en el marco bíblico y jamás podrá contradecir la palabra de Dios. Por eso, gracias a Dios, tenemos esto. Porque cuando usted estudia, eso sí, tiene que estudiar diligentemente la palabra de Dios. Si no, usted va a ser víctima de los falsos profetas. Porque usted... El blanco, perfecto. Va a ser el blanco, perfecto. Va a ser el blanco, porque por eso dice la Biblia, examinarlo todo, tomar lo bueno y dejar lo malo. Pero no lo que a usted no le guste, porque hay gente que dice, voy a examinar y dice, esto no me gusta, entonces lo desecho. No, está hablando de la palabra de Dios. Tenemos, Jimmy, que examinarlo conforme a la palabra de Dios, mi amado hermano. Por eso no toda persona que se dice profeta es profeta, o no toda persona la podemos reconocer como un mensajero de Dios y responder a él solo porque diga que es profeta, ¿verdad? Pero ciertamente Dios nos dio ministros proféticos como un regalo para perfeccionar a la iglesia, y uno de ellos entre los 5 que hay es el profeta, ¿verdad?, que es un ministerio, creo yo, muy importante para este tiempo. Es un ministerio de mucha importancia, y como decíamos ahorita, es muy importante conocer la escritura, ¿verdad? Es correcto. Porque si ustedes conocen la escritura y usted viene a alguien que se hace llamar profeta y le dice algo que usted no sabe si está acorde a lo que dice la palabra de Dios, de que en lugar de traerle orden, puede distorsionar. Puede distorsionar, ¿verdad? Y no va a poder conducirse conforme a Dios, sino conforme a las emociones. Y un momento usted va a decir, pero no fue que Dios dijo tal cosa, ¿verdad? No fue que Dios me dijo tal otra. Y Dios nunca ha dicho nada, ¿verdad? Es correcto. Y Dios nunca ha hablado. Nunca habló. ¿Y quién pasa como mentiroso? Fue engañado por
Por el espíritu de mentira. Fue engañado por el espíritu de mentira. Entonces es ahí donde nosotros como iglesia debemos de escudriñar las escrituras, ¿verdad? Y ahora es muy fácil, ¿verdad? Antes usted, para poder leer la Biblia en su trabajo, tenía que llevarse la gran Biblia en el bulto, ¿verdad? Exacto. Ahora no, ahora usted aquí en los teléfonos, usted descarga un sinnúmero de Biblias, de versión internacional, Reina Valera, Dios habla hoy, ¿verdad? Todas las que existen, ¿verdad? Ahí es donde usted tiene que tener esa hambre, ese anhelo, ese deseo por escuchar la palabra del Dios Todopoderoso, porque otra cosa que es muy tremenda, el diablo es un mentiroso, ¿verdad? Por supuesto. El diablo, por mentiroso, Es el padre de la mentira. número uno, ¿verdad? Número uno, ¿verdad? Y se está pasando por una circunstancia, se está pasando por un momento difícil y usted no conoce la palabra de Dios y el diablo el diablo viene a susurrarle al oído cosas, ¿verdad? ¿Con qué tiene que responderle usted y yo como hijos de Dios? Así es. Con la palabra, ¿verdad? Correcto. Con la palabra profética más segura. Es correcto. Es ahí donde nosotros tenemos que tener ese celo, esa hambre, ese anhelo y ese deseo por conocer la palabra de Dios y escuchar la voz de Dios. Ahora, mire, esto es interesante. Recuerde que la profecía es una palabra directamente de Dios personal. Ujú. Hay palabras generales, pero cuando viene directamente a tu vida, no puede ir en contra de lo que Dios ya ha hablado en su palabra. Ujú. Porque de repente, recuerda, una profecía es que Dios toma una verdad o un mensaje divino o te envía un mensaje divino directamente a ti. Porque la palabra de Dios aplica para todos, pero a veces necesitamos operar ciertas verdades, ciertas cosas específicas en un determinado momento. Entonces allí es donde vemos la palabra, la profecía y la palabra bíblica, ¿verdad? La Biblia, logos de Dios, como el marco en el cual nosotros podemos determinar que Dios nos ha hablado. Es como para asegurarnos de ello. Ahora, tenemos que entender dos cosas. Primero, tenemos que entender que una cosa es el ministerio o don del profeta y otra cosa es el don de profecía. Ujú. Son dos cosas diferentes. El profeta como ministerio es un hombre que fluye con el don de profecía de manera continua. Es un profeta de Dios. Constantemente habla profecía, habla palabra profética, pero el don de profecía, ¿verdad? Es también la voz de Dios, la voz del Espíritu en la iglesia, operando a través del espíritu de la profecía. Porque en realidad son tres cosas: el profeta, el espíritu de la profecía, el don de profecía. Y alguien que tiene el don de profecía no opera si el espíritu de la profecía no se está moviendo. Eso es la diferencia entre el don de profecía y el profeta, el ministerio del profeta. Que el ministerio del profeta es un río continuo, pero el don de profecía opera en la vida de una persona siempre y cuando el espíritu profético esté desatado. Ahí está la diferencia, porque no podemos llamar profeta a toda persona que profetiza. Sí, no. En eso tenemos que tener mucho cuidado. Pero bueno, la profecía es un medio, es un don vocal utilizado por el Espíritu Santo para hablar. Vamos a ir buscando Joel capítulo 2, 28 y 29 para que nos metamos un poquito más en el tema. Entonces, Dios o el Dios Espíritu Santo habla a la iglesia, y para eso es importante el don de profecía, y esto iba a operar, Jimmy, dentro de la iglesia. Entonces fue declarado también así por los profetas. Joel capítulo 2 verso 28 y 29 Dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán y tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Por todo mundo, o sea, en todo género humano el espíritu iba a ser derramado. Jóvenes, Lo está diciendo niños, claramente. ancianos. El espíritu iba a ser derramado y todos íbamos a poder profetizar. Así es. Hablando del don de profecía derramado en la iglesia. Búscate Primera de Corintios capítulo 14
el verso 34, porque se profetizó, dice, los hijos e hijas profetizarán, ¿verdad? A través de la llenura y el derramamiento del Espíritu. Y el apóstol Pablo también nos enseña esto. Primera de Corintios capítulo 14 verso 34. Vamos a ver. Y me lo está buscando por ahí. Entonces el apóstol Pablo, Primera de Corintios 14 34, hace una exhortación a la iglesia acerca del don de profecía. ¿Qué dice la palabra? Primera dice: guarden las mujeres silencio en la iglesia. 14:34. Primera Corintios 14:34. Ok, léelo. Guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, que estén sumisas como lo establece la ley. Yo creo que estamos leyendo el verso equivocado. Primera de Corintios. Ya se nos desconectan las hermanas. ¿Ah? Ya las hermanas nos brincan. Ya nos brincan. Vamos a ver. 14. Vamos a ver por aquí. Bendito sea Dios. 24, que se dice aquí. No, creo que estamos perdidos por ahí. Vamos a ver. Ok. Lee el verso. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 14, Ajá. del verso 3 al verso 4. Ahí creo que ahí está la palabra. Ahí está. Pusimos 34 y era verso 3 y verso 4. Bendito sea Dios. Dice: en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos y animarlos y consolarlos. Qué diferencia, ¿eh? Sí. Ahí nos disculpan las hermanas. El verso 4. Dice: el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Mire qué tremendo. El apóstol Pablo, ¿qué también dijo? Él dijo: entre todos los dones, ¿qué dijo? Entre todos los dones, procura el de profecía. Procura el de profecía. Oiga lo que está diciendo. Está hablando de que él no está menospreciando el don de lenguas. Lo que está diciendo es que el don de lenguas es edificación propia. La profecía edifica a la iglesia. Mire qué tremendo. Así es. Y dice procurar el don de profecía antes que cualquier otro don, porque es el que edifica a la iglesia como ningún otro don. Totalmente. Entonces, qué importante es el don de profecía. Y así mismo usted ve cómo el don de profecía es atacado por el enemigo. Es atacado por la gente religiosa, Jimmy. ¿Por qué? Por la importancia de ese don. Qué importancia que es, como lo decíamos hace unos minutos, conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Y anhelar el don de profecía, para que podamos, por medio del conocer y anhelar, que ese don pueda ser de servicio a los demás, ¿verdad? Qué lindo que yo conozca la palabra, que usted conozca la palabra de Dios, y poder usted a un hermano, a un amigo, a una persona, darle una palabra de parte de Dios, ¿verdad? Decirle a una persona que está enferma que el Señor es tu sanador, ¿verdad? A una persona que está pasando por alguna necesidad, decirle: Pastor Obed, el Señor es tu pastor y nada te va a faltar, todo te lo va a suplir conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué importante es esto, ¿verdad? Conocer la palabra, ¿verdad? Y anhelar el don. ¿Para qué? Para poder servir a las demás personas con una palabra de bendición. Hay gente que dice, pero eso está en la Biblia. Mi amado hermano, la profecía es una inspiración. De hecho, la palabra profecía, ¿verdad?, viene de la palabra burbujear. Es que usted es inspirado y le sale algo por dentro, mi amado hermano. Y usted dirá: Jehová mis pastores y nada me faltará, está en la Biblia. Pero para alguien que está en una crisis profunda financiera, sí, que alguien venga inspirado por el Espíritu Santo y le diga eso, una palabra, está en la Biblia. Pero mi amado hermano, esa puede ser la palabra que esta persona está necesitando en ese preciso instante. Entonces, mire qué tremendo. Entonces, el ministerio de la profecía viene a traer iluminación y guía el camino del cuerpo de Cristo. No añade a la escritura, mi amado hermano. La profecía no es para añadirle ni quitarle, ¿verdad?, a la escritura, sino que es un mensaje profético que viene a confirmar el corazón de la gente
¿verdad? La mente y lo que está en la mente y en el corazón de Dios. Es una transferencia de las cosas que están en la mente y el corazón de Dios a la vida de la persona. Pero también edifica, dice que edifica el pueblo, instruye al pueblo, edifica al pueblo, consuela, perdón, alabado sea Dios. Seguramente iba a hablar en lenguas. Consuela. Consuela leíamos ahí, ¿verdad? Al cuerpo de Cristo. Lo que pasa es que me pasó la unción aquí. Exhorta también. ¿Para qué la profecía? Para consolar, para edificar, ¿verdad? Y para exhortar. Entonces es necesario, es importante, mi amado hermano. Entonces la profecía trae confirmación, trae testimonio, mi amado hermano. Dios susurra sus pensamientos al creyente. Hay un versículo que dice que el testimonio de Jesucristo es la profecía. El espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía, que tremendo, ¿verdad? Que estuvimos hablando que el don de profecía no opera si el espíritu de la profecía no está operando. Pero el que da testimonio de Cristo es el espíritu de la profecía, ¿verdad? Andate buscando segunda de Corintios 2:31. Y le voy a mencionar algunas cosas. ¿Qué hace Dios con la profecía? Dios susurra sus pensamientos al creyente, porque no es que usted escucha la voz de Dios aquí en el oído, no. Dios está susurrando sus pensamientos al creyente. El creyente por eso debe tener confirmación. Entonces ahí entra la profecía, ¿verdad? Y entonces se convierte en algo personal. Hay gente, esto es importante porque el Espíritu Santo no es que la profecía va a suplantar el Espíritu de Dios en tu vida. No viene a suplantar la oración también. No significa que usted no tiene que orar, que usted no tiene que ayunar o leer la palabra. Todo lo contrario. Usted con eso usted está preparado para recibir una profecía. Entonces hay cosas que el Espíritu Santo está hablando, susurrando a tu mente, y entonces cuando viene la profecía viene a confirmar en la vida del creyente, y entonces se transforma en una profecía personal. Y cada palabra o profecía entonces debe tener la confirmación del Espíritu. Pero también es importante, mi amado hermano, que usted sea discierna, y eso es lo que vamos a leer en 2 Corintios 13:1, que de repente necesitamos una confirmación, ¿verdad? Una confirmación de aquella palabra, pues mi hermano, como para no irnos con todo, ¿verdad? 2 Corintios 13:1 dice: esta será la tercera vez que los visito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Ahora, no necesariamente esto representa que le van a profetizar lo mismo 3 veces. Por eso es importante, o cuando alguien recibe una profecía, ¿verdad?, que la persona que la está recibiendo, quien la está dando y la autoridad de esta persona, ¿verdad?, den testimonio de hecho. Sí. O de repente usted se lo van a confirmar 2 o 3 veces, pero dice 2 o 3 personas. Yo cuando he ido a ministrar a otros lugares, a mí no me gusta profetizar si no está el pastor presente, porque él también va a dar testimonio de la palabra. Entonces, de 2 o 3 testigos, es importante que la persona esté recibiendo confirmación, que alguien más dé testimonio de esa palabra, y que tu líder espiritual también esté dando testimonio de ello. Claro, porque Dios es un Dios de orden, dice la palabra, ¿verdad? Es correcto. Entonces el trabajo de confirmación entonces es parte del cumplimiento profético, es parte de la verificación o del protocolo profético que se dan estas cosas para la edificación del cuerpo. Entonces yo le dije hace un momento, la palabra profética no viene a sustituir la oración. La palabra profética no viene a sustituir la búsqueda de Dios ni la palabra de Dios, si más bien es para confirmar cosas que Dios de una y otra manera, como usted busca a Dios, como usted ora a Dios, como usted busca la palabra, ya Dios ha venido susurrando a tu vida. Entonces los profetas y las profecías tienen un lugar muy importante, Jimmy, en el corazón de Dios. La profecía y los profetas también preparan a la iglesia para la segunda venida de Cristo, porque la iglesia tiene que ser ataviada, la iglesia tiene que ser preparada, la iglesia tiene que ser edificada, Jimmy. Esto es importantísimo. También la profecía personal es un método de Dios, como lo hemos dicho, para hablar al hombre. Es necesario. Y la profecía personal individual, ¿verdad?, como la profecía colectiva, acercan al pueblo de Dios a la restauración de todas las cosas. La Biblia dice que Cristo tiene que ser retenido ¿hasta qué?
hasta que sean restauradas todas las cosas. Estamos en un proceso de restauración, mis amados hermanos. Por eso yo creo, Jimmy, en lo personal, que la profecía es la profecía en la cual que está operando en estos tiempos es una de las grandes señales del siglo XXI. ¿De qué señales estamos hablando? De la venida de Cristo. La gente dice, es que no hablan de la venida de Cristo. No, es que la profecía es una de las señales de la venida de Cristo. Es importante preparar a la iglesia, es importante edificarla, es importante activarla y desatarla proféticamente para que dé un testimonio de Cristo, para que dé testimonio del reino, de la palabra de Dios, para edificarla, prepararla, consolarla, exhortarla, edificarla, para prepararla para la segunda venida de Cristo. Entonces, el ministerio profético y el ministerio de los profetas, mi amado hermano, es una de esas señales extraordinarias de Dios en este siglo XXI. Totalmente. Es ahí donde nosotros, cada uno de nosotros, debemos de conocer, ¿verdad? Conocer acerca de todos estos temas, de cómo Dios se quiere relacionar con su pueblo, cómo Dios se quiere relacionar con sus hijos, con su iglesia. Él ha querido y ese es el anhelo de Dios, siempre hablarnos, pero que nuestros oídos espirituales estén atentos a escucharlo y obedecerle para poder ver su mano obrando a favor de nosotros, ¿verdad? Por supuesto. Y es donde vamos a ver cosas extraordinarias, cosas poderosas, donde Dios nos va a hablar para revelarnos sus propósitos, sus planes, ¿verdad? La Biblia dice que cosa que ojo no vio ni oído escuchado, ¿verdad? Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Así que esa es nuestra labor, ¿verdad? Estar sedientos, ¿verdad? Como dice el Salmo 42, ¿verdad? Estar sedientos como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así nosotros, estar sedientos para escuchar y obedecer la voz de Dios en nuestras vidas. Entonces, mis amados hermanos, mire qué tremendo tiempo, mi amado hermano, de enseñanza acerca de la importancia de la profecía. Esperamos en el nombre de Jesús que usted haya sido tremendamente bendecido, tremendamente edificado. Mi amado hermano, no menosprecie la profecía. Es tiempo para que lo profético tome. No es que no ha tomado relevancia en este tiempo, lo que pasa es que tiene que tomar mayor relevancia en tu corazón y te vuelvas un hijo de Dios profético, un hijo del reino profético. Vamos a despedir este programa, vamos a orar por ti. Yo le voy a pedir a Jimmy que haga una oración para que lo profético se comience a ser desatado, y acompáñanos en los siguientes programas porque vamos a seguir hablando acerca de la importancia de la profecía. Así es, en el nombre de Jesús, Señor, oramos en esta noche, Padre, por cada hombre y mujer de Dios que está conectado, Señor, a este programa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y oramos, Señor, por corazones, Señor, sedientos, Señor, corazones, Señor, que anhelen tu palabra, que anhelen escuchar tu voz, obedecerte, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Yo bendigo cada vida, Padre, en esta noche, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y declaro, Señor, que te buscaremos, Señor, más, Señor, que anhelaremos, Señor, tu palabra, que anhelaremos, Señor, tus caminos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, por el poder de la palabra, Padre. Declarando, Señor, que corazones, Señor, se abren, Señor, para poder escucharte, Señor, para poder obedecerte, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, y que con grandes cosas, Señor, tú nos vas a sorprender, nos vas a hablar, nos vas a dirigir, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Tu palabra dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios, Padre. Yo declaro, Señor, que en la vida de todos los que están conectados, Señor, esta noche, Señor, va a ser guiada, Señor, las vidas, Señor, los planes, los anhelos, los deseos del corazón, Señor, por tu voz, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, sabiendo, Padre, en el nombre de Jesús, que cuando escuchamos tu voz, Señor, todas las cosas, Señor, nos salen bien, Señor. Vamos a poder obtener la victoria que tu palabra dice que como tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús vamos a recibir, Señor, por el poder de la palabra. Yo bendigo tu vida, bendigo todo lo que tus manos toquen en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, por el poder de tu palabra.
Mis amados hermanos, un tremendo gozo haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto, hasta luego. Bendiciones.